Y vamos a hablar ahora de lo que ya veníamos hablando y confirmando, por supuesto, en esta semana, la apertura del mercado de Taiwán y también lo que significa esto para la producción porcina nacional, una producción que estuvo bastante afectada a lo largo de este año 2022 y, por supuesto, también, por ende, las exportaciones. Este mercado afirman que dará un respiro, es lo que dicen al menos los referentes del sector. Hoy vamos a conversar aquí en Piso con Jorge Ramírez, titular de la Asociación Paraguaya de Productores de Cerdos de nuestro país, a quien ya le doy la bienvenida. Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Katiuska? Con mucho gusto aquí acompañándote y bueno, un cordial saludo también a la audiencia. Bueno, Jorge, el gusto realmente de tenerte el día de hoy acá en Piso para hablar de esto que ya compartíamos también durante la semana, como ya venía adelantando, la apertura del mercado de Taiwán, una apertura que estaba realmente ya retrasándose mucho para todos ustedes que están el día a día dentro de la producción, también teniendo en cuenta las condiciones que se venían llevando dentro de lo que fue el 2022. Sí, absolutamente. De todo punto de vista, este logro es un paso muy importante dentro de toda la estrategia y todo lo que es el quehacer diario de la producción de cerdos en Paraguay. La culminación de una fase dentro de este plan de exportación al mercado taiwanés, que culminó después de mucho tiempo, muchos años, mucho trabajo del sector privado, del sector público también. Y el hecho de que Taiwán haya habilitado su mercado para poder ingresar carne porcina paraguaya significa que hemos aprobado, y creemos nosotros con creces, todos los requisitos y todas las exigencias a nivel fitosanitario, a nivel de producción, de buenas prácticas porcinas, de políticas públicas, de cuidado de fronteras y de lo que es el estatus sanitario paraguayo del sector porcino. Entonces celebramos y creemos que es un paso muy importante para que nosotros podamos entonces a partir de ahora seguir trabajando y lograr conquistar otros desafíos que tenemos para que esa exportación se dé en condiciones favorables para nosotros. Jorge, ya está habilitado el mercado, pero los primeros envíos, ¿cuándo se empezarían a hacer? Bueno, depende de un par de factores y uno de los más importantes tienen que ver con los aranceles, ¿sí? En su momento, cuando Paraguay y Taiwán elaboraron la lista de productos agropecuarios que iban a estar dentro de este esquema colaborativo y de aranceles cero, incluimos muchos ítems, ¿verdad?, de productos relacionados a la carne porcina, pero no se incluyó la carne congelada deshuesada, que viene a ser hoy día el producto que ellos necesitan y el producto que es viable para exportar. Entonces, hoy día tenemos el mercado abierto, podemos iniciar relaciones comerciales también con empresas que quieran importar la carne, pero ese producto en particular, la congelada deshuesada, tiene un arancel y ese arancel hace que nosotros tengamos que armar un nuevo esquema o analizar distintos escenarios para que ese producto en particular pueda llegar en condiciones competitivas a Taiwán. Eso significa de que el comprador quiera elegir la carne porcina paraguaya por calidad, por inocuidad, pero también por conveniencia económica. Al final de cuentas, es un elemento súper importante. Entonces entramos a competir con todas las otras carnes y podría haber una desventaja en ese sentido. ¿Por qué? Porque estamos más lejos, los costos logísticos y todo lo que conlleva, ¿verdad? Poder hacer que ese arancel que hoy existe y que está alrededor entre el 11 y el 13%, creo que está por el 12,5%, cómo podamos nosotros sortear eso para que seamos competitivos. Entonces ese es uno de los principales desafíos que tenemos hoy día, además de acercarnos a las empresas comerciales, a la industria taiwanesa que quiera comprar nuestra carne para presentarles este esquema. La idea es, Katiuska, de que una vez que podamos de nuevo y que exista la instancia de reunirnos con la República de Taiwán, los representantes, poner sobre la mesa esta situación de manera a que este producto en particular pueda ser incluido dentro de los de arancel cero. De esa manera, obviamente, el esquema es mucho más competitivo y mucho más viable. Jorge, cuando hablamos de aranceles, ¿de qué estamos hablando y quién se hace cargo también de estos aranceles? Sí, el arancel es un impuesto, ¿sí? Y ese impuesto normalmente en la práctica común lo paga el importador, no lo vamos a pagar nosotros.
en la práctica común. Hay convenios también que contemplan de que pague el exportador, ¿sí? Pero normalmente paga el importador. Entonces muchos ya también me preguntaron, pero y, bueno, ¿cuál es el problema, Jorge, si va a pagar el importador y no ustedes? Me dicen. Bueno, justamente el problema está en la pérdida de competitividad, porque pueden haber otros orígenes de carne porcina que tengan un arancel mucho más bajo, entonces va a ganar en competitividad por una cuestión de precios, e inclusive también pueden haber productos porcinos de otros orígenes que tengan arancel cero dentro de este esquema colaborativo que tiene la República de Taiwán y sus políticas diplomáticas con otros países. Entonces, ese arancel o ese impuesto que le da, que hace que aumente el valor del producto es el que hoy tenemos que sortear, ¿verdad? Veníamos hablando también con otros representantes del sector y también con el sector público de que nosotros no vamos a esperar a que se den, por ejemplo, las elecciones presidenciales en Paraguay, tengamos nuevas autoridades, se junten a charlar sobre el esquema de aranceles y a partir de allí, bueno, puedan incluir este producto, que es el producto que tiene más oportunidad en Taiwán, para poder comenzar los envíos. Eso puede tardar fácilmente un año, fácilmente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, trabajar y ver cómo podemos tal vez abaratar los costos de logística, y ahí sí podemos inclusive recibir también ayuda de Taiwán, ayuda del gobierno, y si logramos bajar los costos logísticos, que son muy importantes hoy para llegar hasta ahí, hasta ese mercado, y también una negociación eficiente en cuanto a precios. Taiwán es un mercado que paga bien, pero si nosotros logramos un buen precio, por un lado, y una estructura de costos, especialmente el de traslado y de logística, yo creo que podríamos encontrar un equilibrio. No a lo mejor un contexto lucrativo importante, que es lo que todos buscamos, pero si encontramos un equilibrio, Katiuska, nos va a permitir hacer los primeros envíos ya tal vez dentro del primer trimestre del 2023, una proyección optimista. Y con ese envío lo que hacemos es justamente desinflar un poco esa presión de exceso de oferta que tenemos aquí en el mercado interno de la carne. El hecho de sacar la carne y enviar en un volumen tal vez importante, igual tiene un beneficio muy importante desde ese punto de vista. No tal vez el económico financiero, pero sí el hecho de ordenar un poco lo que es nuestro mercado paraguayo en cuanto a carne de cerdo. Jorge, si hablamos de logística y teniendo también en cuenta las distancias que hay entre un punto y el otro, ¿de cuánto tiempo aproximado más o menos estamos hablando que lleva el viaje de esa carne que va a ir hasta Taiwán? Sí, fácilmente 60 días, si no hay ningún inconveniente por el camino, ¿verdad? Siempre hay situaciones que a lo mejor escapan a nuestro control, pero 60 días. Por eso decíamos, bueno, hoy tenemos arancel cero para la carne deshuesada refrigerada, pero para que llegue una carne refrigerada deshuesada en condiciones para el consumo a Taiwán, tendríamos que faenar en el barco, ¿sí? Entonces, por eso el producto es la carne congelada, ¿verdad? Y todo ese tiempo que conlleva, este producto puede ir en condiciones adecuadas para el consumo una vez que llegue a destino. Claro, ese es el gran desafío. Y son muchos factores también porque ese tiempo de logística en el que está la carne viajando hasta el otro punto también cuesta plata, no es algo que es gratis para ustedes, ¿verdad? Sí, así mismo, así mismo. Por eso ya desde inicios de año que tuvimos problemas de exportación ya por fenómenos globales, ¿verdad? De un exceso de carne porcina en el mundo, que China venía jugando y fluctuando mucho lo que era sus compras, su consumo, su producción. De igual manera para nosotros ya había una complejidad en el tema del envío, porque los costos de logística y de traslado desde Paraguay hacia Europa, hacia toda Europa y Asia, se triplicaron, ¿sí? Entonces, esa es una cuestión y un área súper delicada en este esquema de exportaciones que nosotros estamos analizando a profundidad para justamente ver la factibilidad de hacer ya algunos envíos a principios del año que viene. Si todo sale bien, e hipotéticamente hablando, ¿verdad?, de que todo encastra favorablemente para el sector porcino nacional, ¿de cuánto más o menos estamos hablando en cuanto a inyección económica con el ingreso de Taiwán a los mercados de exportación de carne porcina paraguaya? Sí. Nosotros en su momento pedimos un cupo de 10.000 toneladas, ¿sí? Y
Y pensamos que o sea, podemos comenzar de manera gradual, siempre y cuando este escenario que acabamos de plantear se den, ¿verdad? Y los números se den. Entonces, enviar tal vez 2.000, 3.000, 5.000 o 6.000 kilos al inicio va a representar un monto importante. El nivel de precios internos hoy de la carne de cerdo en Paraguay está 1.25 dólares el kilo, ¿ok? El precio, y es el más bajo de la región. Entonces, si nosotros apuntamos a exportar 5.000 kilos, bueno, habría que hacer la ecuación allí para saber el potencial que existe, ¿verdad? Pero si hablamos de potencial en general, ¿verdad? Taiwán importa de todo el mundo aproximadamente entre 90.000 y 100.000 toneladas de carne de cerdo. Y decía una autoridad pública que, creo que fue el propio presidente de la República, que el potencial de esta apertura es de 250 millones de dólares. Ese es el monto total aproximado que importa Taiwán. Sin embargo, nosotros hemos solicitado, y creo que de forma correcta, prudente, un 10%. Es difícil a lo mejor tener todo el 100%, pero el 10% de eso representa 25 millones de dólares como el potencial que tenemos en el corto y mediano plazo. Entonces, si hablamos justamente, valga la redundancia, de potencial de ingreso de divisa, estamos hablando de ese monto para los siguientes 12 o 24 meses.